Y como lo veníamos esperando y con bastante ilusión, al fin hemos llegado a la Gran Sabana. Uy, mira. Bienvenidos a la Gran Sabana. Altitud 1440 metros, Parque Nacional Canaima. Y ahí lo tenemos, Parque Nacional Canaima, la Gran Sabana. Estamos entrando, mi gente, por fin. Vamos a descubrir todo lo que es este hermoso paraíso que mucha gente y muchos venezolanos nos recomiendan. Según dicen que esto es lo más lindo de Venezuela. Qué alegría estar acá. Wow, qué impresionante. Uf. No, y atrás está. No te creo. De la que nos salvamos. Se largó. Sabíamos que esto iba a suceder porque estamos en temporada de lluvia, aunque dicen que la Gran Sabana suele ser así, con climas de lluvias como inesperado, pero como vuelvo y digo, estamos en temporada de lluvia, entonces sabemos que esto nos va a pasar constantemente. No, qué locura es esto. Increíblemente maravilloso. Qué maravilloso, ¿no? Miren esos colores verdes, parece como todo tapizado. Y mira el río que tenemos allá en el fondo, qué increíble, hermosísimo. Ay, uno en estos lugares como que no se siente nada, o sea, como si uno no fuera nadie. Entre tantos paisajes, entre tanta inmensidad, entre tantas hectáreas. Uy, no, es que allá se ve hermosísimo. Qué lindo, ¿no? Hemos llegado aquí a los rápidos de... ¿cómo se llama? Rápidos de Camoirán, una parada importante que ya nos habían recomendado. El hecho es que aquí es el único lugar de la Gran Sabana que se puede echar gasolina. Y como nosotros vamos sin bidones de gasolina, Okay, le vamos a echar acá. Hola, buenas. Hola, buenas. Para llenar, por favor. Sí. ¿Cuál es el valor? 1. A 1, ya. Actualmente el precio de la gasolina en Venezuela Camoirán se llama. está a 0.50. Bueno, y este es como el punto que nos dijeron que nos podíamos quedar, que había como hospedaje, restaurante, etcétera. Pero aquí en la Gran Sabana todo suele ser un poco más caro y es por eso que está a $1 aquí. Hemos dejado las cosas ahí en un hospedaje para ir a conocer un sitio allí con unos motociclistas que están en un grupo de apoyo aquí de Venezuela. Según el sitio queda aquí cerquita y es muy bonito, así que este sería uno de los primeros lugares que estaríamos conociendo aquí en la Gran Sabana. Piscina El Tatú. Veamos a ver. A ver. Dale. De Puyó. Ay, si es una piscina realmente. Esto es natural. Natural. Dale, pues, Gustavo, ¿qué pasó? Una, dos, De bombeta. Oh. Uy, sacale rica. Uy, sí, está rica. Está rica, ¿no? Sí, pensé que podía estar más fría. No. Se ve como que estuviera fría, pero... Está calientita. Sí. Eso. Uy, está muy rico. Está rica, ¿no? Oficialmente estoy en el río de la Gran Sabana. En un río en la Gran Sabana. No en cualquier río. En la Gran Sabana. Realmente nos encantó muchísimo este sitio porque, bueno, agua cristalina, hay todo al frente que le da todo su toque con esas piedras así. Realmente es una hermosa piscina natural, ¿cierto, Valentinita? Que tienen que parar sí o sí a tirarse un chapuzón. Sí, porque ahí está, como ya vieron, al lado de la carretera, así que está súper lindo. Mira lo que es esa maravilla. A 20 kilómetros de donde nos quedamos. Exacto, vean lo que es eso. Hermoso. Ay, a mí me encantó porque el agua está tibia. ¿Cierto? Como que da una impresión de que el agua está muy fría, pero al momento de meterse está muy tibia, está súper rico.
Hemos venido a otro salto que se llama Salto Kawi. Miren lo que es esta belleza. Uy, súper grande, ¿no? Nos dice que es porque está cayendo mucha agua últimamente. No, y el Kama tiene más agua, más grande. Sí. El Salto Kawi es una de las primeras cascadas que estaríamos conociendo y por poco el último vuelo que tendría nuestro dron. Miren lo que pasó. Estaba volando el dron aquí y no sé por qué me dijo sobrecarga de la batería y lo traje de una y me dio para aterrizarlo. Mire en dónde. Se pueden imaginar el susto que tuve porque el dron se estaba aterrizando en cualquier lado y miren dónde lo pude aterrizar. Bueno, aprovecho para mostrarles esa belleza desde acá abajo. Miren qué hermoso, ¿no? ¿Verdad? Las tomas de dron son muy, pero muy lindas, pero siempre tiene que tener uno mucho cuidado porque en el menor descuido se puede perder el dron y lo que sea. Entonces siempre hay que pensar con cabeza fría cada acción o cada decisión que uno va a tomar mientras lo está volando. Muy buenos días, los saludamos desde los Rápidos de Camoirán, donde llegamos el día de ayer. Y bueno, les queríamos comentar que está súper bueno igual parar en este sitio, ¿no, Valentinita? Uno, porque prácticamente tiene de todo, tiene la estación de gasolina que está ahí afuera, y aquí uno puede desayunar, cenar, almorzar, todo, y los precios igual están buenos. Un desayuno así como este que es arepa, queso con huevo y todo sale $5. Y la noche está en $20, ¿no? Sí, y también lo positivo es que pudimos encontrar acá en la Gran Sabana otro medio de pago que no sea efectivo o en oro. Y ya para estos sectores es impresionante porque ya se está pagando en reales, sí. O también un método de transferencia que en Brasil, que se llama Pix. Para nosotros como viajeros se nos facilita mucho más, aparte que para nuestro lado se siente una caída de agua pero impresionante, el lugar está muy bonito. Y bueno, paramos en este sector porque nos está ayudando también a trabajar en los videos de YouTube. También hay internet, pero solamente lo cobran por $1, 45 minutos, pero aún así este lugar va a ser como una base para poder trabajar, tener energía para poder continuar. Y a ver si nos podemos pegar una acampadita por ahí. Exacto. Hemos venido aquí a la parte de atrás del hospedaje a tomar un cafecito con un pancito y mire qué hermoso todo este lugar. Una característica también muy grande que tiene toda esta zona es que los ríos tienen como ese tono así como medio rojizo, pero ya de los 2 días que apenas acabamos de entrar aquí a la Gran Sabana nos está encantando. Y hay mucha como tranquilidad. Sí. Y disfrutar del río, entonces como venir a la Gran Sabana es venir a disfrutar completamente de la naturaleza. Pero, hay un pero, como estamos en época de lluvia, hay muchos de esos bichos puripuri. Son unos bichitos muy pequeños, pero que tienen que duele, pero hoy morir. Y hay muchísimos. Tenemos que andar con repelente, tenemos que andar bien tapaditos, porque si no uno la sufre. Nos vamos de Rápido de Camoirán. Qué excelente lugar para venir. ¿Cierto? Sí, me gustó bastante. Aparte que muy buena atención también. Un lugar recomendado. Al que vamos a volver. Con seguridad. Ay, qué extraño estar saliendo hoy día a ruta. Sí, hoy vamos la verdad que con unas sensaciones y unas emociones un poco diferentes. Porque
tenemos varias cosas en la cabeza y muchas cosas para contarles. Cosas que se lo vamos a ir contando más adelante porque la verdad que vamos un poquito atrasados hacia la frontera con Brasil. Vamos a ir un poquito más rápido. Sabemos que hay muchos saltos que nos faltan por conocer. Hay algunos saltos que se desvían y solamente vamos a conocer los que están en la ruta. Y del por qué vamos a hacer esto, como les dijimos, se los vamos a contar en la frontera con Brasil. Así que vamos a ir tirando para abajo y tratando de ir viendo los saltos y las cosas hermosas que hay en camino hacia Santa Elena, que son 190 kilómetros. Ay, Dios mío, qué extraño estar hoy día así en ruta. Que de verdad que con los pits todo puede pasar. Paramos un poquitico aquí para mostrarles que para ir a todos los saltos o cascadas o caídas así de agua bonitas aquí hay que desviarse por todas estas entradas, pero estamos observando que los caminos igual están súper pésimos, que es tal cual la información que nos ha dado muchos locales acá, ¿cierto? Sí, nos han dicho como estamos en la época de lluvia, no es recomendable ir hacia las cascadas que queden hacia adentro porque mayormente son 20 kilómetros, donde 20 kilómetros se pueden transformar en más y los caminos están muy solitarios, entonces de verdad que no nos recomendaron. Que no, y aparte que como es arena, entonces es arena con agua, que es peor. Así que también esa es una de las razones por las que no vamos a ir a los saltos ahora en la bajada, sino cuando estemos regresando por este mismo lugar. Porque vamos a bajar y vamos a volver a subir por aquí mismo. Ya les vamos adelantando de a poquitos. Vamos a tirar para adelante. Vamos a ir a un salto que se llama Salto Cama Merú. Estamos a 7 kilómetros. Buenas. Salto Cama. Ay, creo que este se puede entrar un poquito para allá. Mira que... Ah, pero yo creo que ahí... ¿Me he visto? Hay bastante agua ahora. Ya paramos ahí. Ahí vamos a dejar la caballotita. No vamos a entrar porque está muy feo el terreno, ¿no? Sí, hay mucha agua. Está todo inundado. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Bueno, me acerqué con mucha prudencia, eso sí. ¡Wow! ¡Qué salto tan grande! Qué espectáculo, ¿no? Demasiado hermoso. Miren eso. Ah. Creo que a la vuelta nosotros vamos a venir y nos vamos a quedar acampando acá. Ya encontramos un lugar perfecto para montar la carpa. Sería maravilloso. Así que ya tenemos los planes, ya tenemos algunos planes hechos. Lo malo igual de toda la zona es que hay muchos zancuditos, como ya lo hemos dicho, el puripuri, y son terribles. Y aquí en la Gran Sabana está pero súper lleno. Muy lindo el lugar. No, qué bello. Quebrada Arapán. Hermosísima, ¿no? Cómo cae el agua ahí. La Gran Sabana es eso, cascadas, cascadas y más cascadas. Dale. Dentro de todo es uno de los pocos parques que hemos visto que están tan conservados. ¿Vamos? Vamos. No.
cada subida y cada bajadita es una nueva postal. Es muy difícil realmente, yo creo que transmitir a través de las cámaras toda la belleza que hay acá. Mucha gente nos decía, cuando vayan allá a la Gran Sabana se van a dar cuenta que es lo más lindo de Venezuela. Hay muchas partes que nos faltan por descubrir de Venezuela, eso sí, pero yo ya siento que ya con esto Venezuela sobrepasa muchísimas cosas. Y uno con tanta inmensidad de verdad no se siente nada, nadie. Es que son muchas hectáreas, son muchos kilómetros de mucha naturaleza. Y una naturaleza que está completamente conservada. Se siente que estamos haciendo ruta en un parque nacional. Parador turístico Jaspe. Vamos a ver aquí cómo es el movimiento. ¿Qué nos puede contar un poco de aquí de la Gran Sabana? Los brasileños que siempre van para el monumento natural Roraima. Casi no hay turismo por la vaina que tuvo el 28 de julio. Las elecciones. Y ahí casi no hay visita, que problema, el golpe de estado y eso. Hasta ahora casi no hay visita, pues, poco. Brasileros, en fin de semana, viernes, sábado y domingo. ¿Y aquí qué pueblos indígenas hay? Es Camaro Coto, Arecuna y Pemón, en Gran Sabana. Para llegar ahí a la cascada de Jaspe hay que caminar como unos 6 minuticos más o menos. Ahí el señor guía nos está llevando y bueno, vamos a mirarla. La verdad que no tenemos ninguna expectativa de esta cascada, ni siquiera la hemos visto en fotos. ¡Uy, es súper resbaloso! ¿En te ayudo? No, por acá. Sí, es que está con mucho musgo ahí. ¡Uy, qué hermosísimo! ¡Qué hermoso! Es como una cama de piedra todo completo. Y allá son 250 metros, pura laja, pura piedra roja. Esto llega hasta allá, hay un pozo abajo. Sí. Y ahí nace pura laja. Que nos vamos muy contentos y también Valentinita sobre todo se va contenta porque lo único que quería era que paráramos en la ruta y venir a meternos a un río, ¿cierto? Tenía muchas ganas, tenía que eso como que me iba a refrescar, me iba a llenar como de otra energía para poder continuar. Cosa de agarrar la moto y hacerla con ganas. Ir fresquita. Qué rico. Bueno, estábamos conversando con Santi de todos los lugares que nos hacen falta recorrer y darnos como el tiempo que corresponde. También hay un lugar que es muy importante acá en la Gran Sabana, que es Roraima. Es para ver los tepuy, pero para eso se necesita 6 días como mínimo para poder ir a recorrerlo, porque es un trekking como de 13 kilómetros, 14 kilómetros. Y para eso también se necesita una previa preparación. Por eso lo queremos hacer a la vuelta, porque sí o sí queremos conocerlo. Entonces, eso, hay muchas cosas, como les contamos, que no lo vamos a conocer por ahora, por el poco tiempo, pero a la vuelta de verdad que nos vamos a dar tiempo para recorrerlo. No, qué ruta, qué hermoso, no la tengo que grabar. Valentinita está realmente conmocionada y emocionada. Y enamorada. Y enamorada de la Gran Sabana. Me enamoré en Venezuela. Hasta luego. Muchas gracias. Muy bonito, ¿no?
Hermoso. ¿Qué dice acá Santa Elena? Santa Elena, 44 kilómetros. Y línea con Brasil 54. O sea, ya estamos al límite de salir de no solamente del Parque Nacional Canaima, sino también de Venezuela. ¡Oh! ¡Qué emoción! Es que no saben lo que se viene. Pues tenemos que contar algo muy pero muy importante. No va a dar para contárselo en este video, pero sí va a dar para contárselo en el próximo, ¿no? Así es. De hecho, ni nosotros lo creemos. Estamos recién procesando todo lo que nos está sucediendo. Y ahora que lleguemos a la frontera, no sé qué va a pasar. Hay muchas emociones, es inevitable. Venezuela ha sido así, de muchos cambios, de muchas decisiones. Venezuela ha significado mucho para nosotros. Un país donde se ha podido empatizar mucho, se ha podido abrazar así con mucha fuerza. Ha sido de mucha esperanza, de valorar muchas cosas. Y por eso el tan solo valorar, por eso también uno toma decisiones como las que estamos tomando en estos momentos. Brasil. Estamos viendo frente a nosotros la frontera con Brasil y la salida de Venezuela. Se llegó el momento de contarles muchas cosas, la verdad.